Ok, so seguimos en el off-season. Tiempo muerto, ¿verdad? Los equipos están medios calladitos. Giannis no se ha movido. Kevin Durant está calladito. La liga está en un tiempo muerto, lo sabemos. Sin embargo, esto no ha parado todo tipo de debates últimamente. Entre, tú sabes, la gente de internet, el corillo de la NBA, los que estamos aburridos todo el día jugando 2K, viendo highlights, viendo stats, haciendo debates sobre quién es mejor. Y últimamente, un debate me llamó la atención. Este debate entre dos jugadores, no necesariamente sobre quién es el mejor point guard, sino sobre quién es el mejor jugador. Entre el que vemos en la foto ahí, ¿verdad? Al jugador Chris Paul y Kyrie Irving. Y me estuvo interesante el debate porque al momento cuando escuché el debate me puse a pensar, ya lo, tú sabes, qué difícil me la pusiste, como que cuál de los dos es mejor. Porque los dos han tenido su impacto en equipo, han tenido sus momentos en playoffs, meten canastos increíbles, han sido piezas relevantes los últimos 20 años, se puede decir, de la NBA. Pero entre más tiempo pasó y más analicé estos dos jugadores, me di cuenta que el debate no está tan difícil nada. Simplemente hay que analizar, ¿verdad? Y pues tenemos que analizar estos jugadores, específicamente su carrera entera, para poder ver cuál realmente es mejor. Tenemos que analizar. Cuando analizamos estos jugadores, obviamente tenemos que tener en consideración su carrera entera. Tenemos que mirar a sus números, obviamente. Y bueno, cuando vemos a los números de estos dos jugadores, vemos que obviamente son point guards de alta calidad. Vemos que Kyrie Irving por lo general promedia más puntos, tiene 23 puntos por juego, casi 24 en su carrera. Y también tiene mejor porcentaje de field goal, 47%, 39% de triple. No son unas diferencias inmensas. En verdad, cuando miramos a los puntos de Chris Paul son 17 puntos por juego. Pero vemos que tiene un mejor empeño, no tanto en rebote, en asistencia y en steals. Y pues cuando hablamos de estos dos jugadores, ahí es que caben las diferencias, ¿verdad? Kyrie es un jugador que te puede jugar sin la bola, es un jugador que se puede encender. eh, Tú sabes, es tu offensive weapon como jugador, te puede generar muchos puntos, es casi imposible guardiarlo. Diría que tiene quizá para muchos el mejor driveo en la historia de la NBA. Chris Paul no es que tenga un mal driveo, Chris Paul tiene un driveo elite, pero el de Kyrie es un poquito mejor, ¿verdad? Un poco, maybe mucho mejor. Eh, pero sí, cuando hablamos de Kyrie lo conocemos como un anotador, alguien que te puede meter la bola de cualquier lado. También puede pasar el balón, tiene 5, casi 6 asistencias por juego, pero no se puede comparar con un Chris Paul que, a diferencia de Kyrie, no es un jugador que piense en buscar su canasto primero, ¿verdad? Es un jugador que siempre te va a promediar altos números de asistencia, te acomoda a los demás jugadores. Algunos jugadores se frustran un poquito con él. Yo diría que es un poquito difícil jugar con Chris Paul. Maybe alguna gente pensaría Kyrie, pero yo pienso que es difícil jugar con Chris Paul porque Chris Paul siempre tiene la bola en las manos. Está bien, Kyrie las va a tirar todas, pero Kyrie te deja cocinar. Por eso Kyrie funciona bien con alguien como Luka. Llegaron a las finales el año pasado. Porque Kyrie cocina, pero Kyrie también te da la bola y te deja cocinar a ti también. No te va a acomodar para que tire en la misma forma que un Chris Paul, pero te va a dejar cocinar. Y Chris Paul también es bien gritón. Chris Paul siempre está en cancha gritando a los demás jugadores. Esto no contesta quién sería mejor necesariamente, pero en términos de con quién yo prefiero jugar con Kyrie, ¿verdad? Y esto, Kyrie es mi favorito jugador moderno ahora mismo, ¿verdad? Mi favorito jugador de la historia es Kobe, pero mi favorito jugador moderno es Kyrie por su estilo de juego. Es súper entertaining verlo jugar. Pero sí, cuando miramos los números de estos dos jugadores, los números no nos dicen tanta diferencia entre cada uno. Sinceramente, si tú me dices que Chris Paul puede promediarte los 23 puntos también, con maybe los mismos, un poquito menos porcentajes que Kyrie. O sea, las diferencias entre los números no son tantas. Tenemos que mirar a estos jugadores en respectivo a sus carreras y los equipos con que han jugado, ¿verdad? Cuando hablamos de Chris Paul, primero, ¿verdad? Es un jugador que sabemos que su mayor
pieza, su mayor talento es la distribución del balón. Es un jugador que ha promediado doble dígito en asistencia múltiples años. Es un jugador que ha estado de calibre para de los más votados en MVP. Quedó tercero para MVP en el 2011 y segundo en el 2007 cuando estaba con los New Orleans Hornets. Eso sí hay que decirlo. Chris Paul ha sido un jugador que ha cargado equipos por un largo tiempo. Es uno de los jugadores que más se debe hablar cuando se habla de longevity. ¿Sabes? Los jugadores que miden 6 pies, apenas 5'11", no tienden a durar mucho en la NBA. Y esto es un jugador que ha durado 20 años de carrera. Y de esos 20, vamos a decir 19 como un jugador importante en su equipo, ¿verdad? Porque hasta hace 2 años atrás estaba en el equipo de Phoenix y este equipo llegó a las finales. Perdieron contra Milwaukee, pero él era una pieza clave. Sus últimos 2 años fueron uno con Golden State y uno con San Antonio Spurs y definitivamente ha decaído mucho como jugador. Ya no es el mismo. Va a estar en los Clippers este año y no esperamos mucho de él y pienso que mucho de este debate va en cambio a eso, a lo que Chris Paul es ahora y no lo que ha sido en los últimos 5, 6, quizás 10 años. Pero hace 10 años atrás estaba con los Clippers, que para mí estaba en su peak como jugador en términos de cómo pasaba el balón y también podía anotar. Mucha gente diría que la ventaja de Kyrie es porque es mejor anotador, pero hemos visto en algunos momentos que Chris Paul ha sido anotador, ¿sabes? Con Houston te promediaba 18 puntos por juego, 19 en los Clippers su último año cuando tuvo que cargar más el equipo en un lado ofensivo, en un rol ofensivo. So, él tenía el potencial definitivamente de meter el balón si tenía que hacerlo para su equipo. Y lo vimos. Lo vimos durante su carrera y ha durado un montón. Son 20 años de carrera. Algo que pasa con Chris Paul, though. Algo que pasa con Chris Paul que tenemos que hablar. Y no es que su nivel de juego decaiga, ¿verdad? Pero es Chris Paul en los playoffs. Chris Paul nos ha defraudado varios playoffs. El más que yo me acuerdo es el de Houston, que no estuvo para el juego 7 y ese año potencialmente podían ganar a los Golden State Warriors. Él estaba cargando a Houston en juego 6, juego 5 y juego 6 si no me equivoco. Cuando Harden, pues tú sabes lo que pasa con Harden en todos los playoffs. Chris Paul en los playoffs ha tenido mala suerte con los injuries. Yo no le atribuyo tanto mala suerte. Yo digo que en cierto punto tú te estás poniendo bien tenso en estos juegos, tú te estás poniendo bien nervioso y tu cuerpo se trinca y por ende te pasan este tipo de injuries. Lo de Chris Paul yo pienso que es algo más mental que físico, el hecho que ha tenido esos injuries en momentos clave en los playoffs en su carrera, pero no diría que un jugador que su nivel de juego baja en los playoffs, definitivamente no. Es un playoff performer, es un líder de equipo, es una máquina en la ofensa y es un jugador que carga tu equipo ofensivamente como tú lo necesites. Su fortaleza es pasar el balón, pero él puede meter el balón y también galdea. Vimos que promedia 2 steals per game. En un tiempo peak era una buena pieza defensiva. No se podría decir lo mismo de Kyrie, yo creo que en ninguna parte de su carrera, ¿verdad? Y ahí es cuando tenemos que mirar al otro lado de la moneda, al otro contrincante, a Kyrie. Kyrie, por más espectacular que es, uno de mis favoritos jugadores, bueno, mi favorito jugador actualmente para ver, o sea, me gustan ver los juegos de Kyrie porque siempre nos asombra con su juego, con su creatividad a la hora de meter el canasto. Es de los jugadores más creativos cuando se trata de penetrar el canasto, su layup package. Increíble. Pero cuando miramos a Kyrie en comparación a Chris Paul, y entiendo que nosotros muchos estamos hablando de esto desde el punto de referencia de ahora, de lo que hemos visto estos años, el campeonato de 2016 con LeBron, todavía nos acordamos de eso, del tiro de Kyrie a lo último, llegó a las finales hace poco. Chris Paul no tiene campeonato, ¿verdad? Y cuando un jugador no gana un campeonato siempre se considera menos. Pero cuando vemos las debilidades y la carrera de cada uno, cuando miramos a la carrera de Kyrie, hace poco yo mencioné que Chris Paul fue, no lo ganó, pero estuvo cerca para ganar MVP, candidato para MVP varios años. Yo no diría que Kyrie fue candidato para MVP maybe ningún año. Un año que pienso que tenía el talento para hacerlo era en 2021 con 2020, hacia 2022, que estaba con los Brooklyn Nets y no jugó muchos juegos por su lo de la vacuna y toda esa vuelta.
Ese año él promediaba 27 puntos por juego y tenía un field goal de 50%, 41%, casi 42% de triple. ¿Sabes? Ese año ese equipo estaba para ganar el campeonato y maybe lo miraríamos de otra forma, aunque no sé, porque estaba jugando con Durant y con Harden. Y cuando ganaste un campeonato jugaste con tal vez para muchos el mejor jugador de la historia, que es LeBron. So, maybe Chris Paul con LeBron hubiesen ganado un montón, quién sabe, ¿verdad? No, nunca lo vimos en un equipo así, con otra pieza así. Lo vimos con Blake Griffin y lo vimos con James Harden, con talento bastante para ganar un campeonato, pero no con el mismo talento que Kyrie. Y tampoco hemos visto a Kyrie ser un líder en un equipo, cargarlo en un equipo. Tenía la oportunidad de hacerlo en Boston, vimos cómo eso terminó. No tuvo la oportunidad de hacerlo en Brooklyn porque las piezas que tenía eran más grandes que él, sinceramente. No lo vimos cargar equipos como Chris Paul. No lo vimos ser la máquina, el motor de la ofensiva de un equipo. No lo vimos hacer eso. Simplemente lo vimos meter mucho canasto, tener highlights increíbles, jugar off the ball mucho mejor que Chris Paul. Pero realmente mucho de lo que hacía Kyrie no lo podía hacer Chris Paul. Chris Paul podía meter la bola. Chris Paul podía hacer. Chris Paul tenía tremendo layup package y floaters, pero lo que pasa es que él es automático con la yompita de mid-range. ¿Para qué penetrar tanto? ¿Para qué gastar tanta energía cuando tiene un mid-range? Y el de Kyrie es buenísimo, pero el de Chris Paul en su peak era demasiado eficiente. Y ni se diga sus floaters. Igual de atlético, porque Chris Paul, cuando estaban los Hornets, donkeaba y todo, ¿sabes? Más que Kyrie cuando era chamaquito, sinceramente. Kyrie yo diría que era más rápido, Chris Paul era más atlético y más fuerte. También Chris Paul tiene movidas del post, mucho más que Kyrie. Tenía un step back, ¿sabes? El defense de Kyrie nunca fue al nivel de Chris Paul, tú sabes. Mira, por más que uno quiera, por más que uno quiera buscarle mucha vuelta a este asunto, es más que obvio quién es el mejor jugador. El mejor jugador es el que ha estado 20 años en la NBA. Kyrie ha estado 14, ¿verdad? Eso no es como si ha estado poquito, pero él ha durado un montón, ha sido eficiente y ha cargado equipos. Kyrie es uno de los mejores Robin que ha existido en la liga, es un número 2. A este punto de su carrera él lo sabe y se da cuenta de eso, pero temprano en su carrera trató de ser un líder y trató de cargar un equipo, no le funcionó porque en una parte simplemente no cooperó con el equipo, no sé, no me acuerdo qué pasó con Boston. Y en la otra, en Brooklyn, las piezas alrededor de él eran más grandes que él, ¿verdad? No pudo ser el líder de ese equipo. Chris Paul en turno ha sido el líder de los Hornets, ha sido el líder de los Clippers, revivió a los Clippers, lo hizo relevante, ha sido líder de los Phoenix Suns, lo llevó a las finales, ha sido líder de los Oklahoma City Thunder con un Shai Gilgeous neófito y fue la primera vez que llegaron a playoffs, ese grupito juntos, cuando estaba Chris Paul, mucha gente no se acuerda de eso, y ahora está con San Antonio Spurs, no hizo mucho ahí porque ya lo vimos decaer. El año pasado con Golden State tampoco pudo hacer mucho ahí. Ya lo estamos viendo a lo último de su carrera y cuando veo estos debates veo que lo están juzgando a base de lo último de su carrera. Pero ya no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de todo. Estamos hablando de toda su carrera y entre toda su carrera, jugador contra jugador, Kyrie contra Chris Paul definitivamente es el mejor jugador.